La historia política de Mendoza tiene un hecho curioso. Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta hoy, ha tenido 10 equipos de gobierno diferentes. 5 de ellos radicales y 5 peronistas. En esta serie documental, buscamos reconstruir la historia reciente de la provincia a través del testimonio de sus gobernadores. ¿Qué desafíos se enfrentaron? ¿Cuáles fueron sus mayores logros? ¿Qué quedó sin concretar? ¿Con quién nos encontramos hoy? Hoy con Paco Pérez. Ay, durante su gestión se inauguró el Metro Tranvía. Sí, el Metrotranvía que se empezó a planificar en tiempos de Cobo y se va a terminar inaugurando en la gestión del gobernador Pérez. Miren esta foto. La presidenta Cristina Kirchner haciendo el primer viaje con el gobernador Pérez. Me acuerdo de esto, fue en Godoy Cruz. Ese viaje inaugural, emblemático, ha quedado sellado. Cristina muchas veces se opuso a ese tipo de foto porque la ridiculiza. Igual tuvo un final complicado, ¿no? Este gobierno. Sí, sobre todo la gestión que tuvo Pérez, la relación que tuvo con su vicegobernador fue bastante traumática. Sciurca fue el primero que adhirió al gobierno de Scioli y esto le generó una fuerte oposición desde el gobierno central. Pero hay otra cuestión que también es muy importante, ¿no? Los últimos meses de los estatales que no se pagaron, la huelga en los hospitales. Y una transición larguísima, también, entre que gana Cornejo las elecciones y hay un cambio de gobierno. Cornejo gana en junio y la transición es en diciembre, el gobierno asume en diciembre. Bueno, preguntémoselo a él, porque aparte tiene una característica, casi no habló Paco Pérez desde que dejó de ser gobernador. Es una buena oportunidad para que en la entrevista se manifieste públicamente. Tal cual. Anda por ahí, Marce. La forma en que vos llegaste a ser candidato a gobernador fue una historia bastante particular también, digamos, no fue como un recorrido normal, hubo ahí como una disputa interna. Contanos cómo fue de adentro, digamos, cómo fue esa cuestión personal tuya. Sí, digamos, de alguna manera, los 2 primeros años de Celso, yo como ministro de Infraestructura, muy abocado a la gestión. Y ya en el segundo periodo, cuando se empieza a divisar la posibilidad de quién va a ser el sucesor del gobernador, que no tiene reelección en Mendoza, bueno, al principio no le di mucha importancia y se empezó a acercar gente de adentro y de afuera a decir que podía ser uno de los precandidatos. Y bueno, de alguna manera, ya avanzado el tercer año, con la primera que lo consulté fue con mi esposa, me dio el visto bueno y de ahí empezamos a arrancar, digamos, en ese trabajo de militancia y de programa de gobierno. Después, sobre los finales del gobierno de Celso, se empieza ya a armar algunas tomas de decisiones. En particular fue en enero del 2015, donde se decide oficialmente que el candidato iba a ser Alejandro Casabán, el Chiqui para nosotros. Y bueno, y fuimos de alguna manera compitiendo, entre comillas, sanamente, hasta que llegó el momento del cierre de lista, que como todo cierre de lista, como en todo partido político, cuasi traumático. Y bueno, en ese cierre de lista quedó entre algunos dirigentes, Celso, Juan Carlos Mazón, y bueno, y los intendentes de esa época, se decidió que fuera el candidato. Esto de alguna manera el Chiqui lo aceptó
Y bueno, ahí los intendentes propusieron en principio a Rubén Miranda como candidato a vicegobernador, y Rubén no aceptó, y bueno, en su lugar fue Carlos Ciurca. En buena medida, Cristina, ¿no fue tu salvación y tu condena también para la gestión? Digo, salvación porque tu triunfo tiene mucho que ver con el 54%. Y tu condena por esto que estás contando, digamos, porque en un momento se rompió esa relación y, entre otras cosas, se cortó la ayuda del gobierno nacional. Bueno, creo que sí, sin lugar a dudas, el ir con Cristina en el 2011 ayudó muchísimo. Ella sacó 54 puntos y nosotros sacamos 45. Si vos ves después lo que vino, y antes inclusive, desde, qué sé yo, te podría decir, Chiqui García, que hasta esta elección fue la peor performance, porque salimos tercero con 29 puntos, 32 sacó Walter. Pero inclusive desdoblando y con algunas crisis financieras y políticas, Adolfo sacó 41 puntos y Alfredo Cornejo sacó 48. Digo, sí, ayudó, sin lugar a dudas que ayudó ir en la fórmula, y empezamos muy bien en la relación, muy bien. Y después al final, de alguna manera, se fue cortando el diálogo y eso, no hubo condena, no lo entiendo así tampoco, pero tampoco hubo un diálogo fluido como era al principio. ¿Y el problema cuál fue? Acordate que acá ella tomó la decisión de hacer la cumbre del Mercosur en Mendoza, ¿no? Sí. Que fue un hito histórico donde vinieron todos los presidentes. ¿Y dónde estuvo entonces el problema en el vínculo? ¿Lo que acabas de contar o pasó otra cosa? No lo tengo claro. Sinceramente, no lo tengo claro. Nunca más tuve acceso a ella personalmente a hablar, y manifesté públicamente mi solidaridad cuando tuvo hace poco el atentado contra su vida, y me solidaricé desde lo personal y de lo institucional. Hubo momentos muy duros también, porque hubo hasta ninguneos públicos, me acuerdo, o sea, en actos, y me acuerdo de uno de YPF que ni siquiera te saludó, estaban todos ahí. No, eso fue a Ciurca. A Ciurca. El caso de YPF fueron dos motivos. Primero, íbamos llegando en el helicóptero y vio que algunas agrupaciones, organizaciones sociales se iban yendo de la destilería, y ella me decía, ¿por qué se van? Y le digo, no, yo creo que están llegando. Y me dice, no, se están yendo. Apenas aterricemos, averiguame por qué se van. Y en realidad había habido unos enfrentamientos ahí con otras barras, otra interna, entonces decidieron desplegarse hacia otro lugar. Ahí al que nos saludó fue a Carlos, porque en ese momento se estaban por elegir los cargos a diputado nacional. Entonces se había decidido partidariamente que fuera Alejandro Abraham el candidato a diputado nacional. Y bueno, ella, sin conocer a Alejandro Abraham, cuestionaba esa decisión. No proponía a nadie porque no había una alternativa. Otro momento fue el día posterior a eso, el Día de la Bandera, el 20 de junio, que nos habían convocado todo Rosario, yo no fui porque era complicado el traslado, y me llamó a las 8 de la mañana antes de ir a Rosario para ver, porque era justo el cierre de lista, si seguíamos con la tesitura de Abraham. Y yo le decía, quédate tranquila que Abraham va a responder en el Congreso de la Nación a lo que se necesite en ese momento desde lo político o lo partidario. Y fue así, fue así que estuvo muy allegado a la cámpora, digamos, posteriormente. Es decir, en ese sentido, Abraham respondió lealmente a ese sector y a lo que ella deseaba, que de alguna manera le llegaba mal la información. Eso tuvimos muchas discusiones en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, se fue enfriando la relación, sobre todo el último año, pero creo que la jugada temprana con Scioli, y que la sorprendió,
sin lugar a dudas. Y el desdoblamiento de las elecciones, que fuimos uno de los pocos provincias, no es como ahora que todas las provincias desdoblaron, todas, oficialistas o no, todas desdoblaron, adelantaron. En ese momento no. Creo que eso impactó fuertemente y después no tuve respuesta y no tuve feedback en el sentido de podernos sentar a discutir en una mesa. Siempre entendí que ahí estuvo la clave de tu gestión, digamos. O sea, que vos habías hecho una apuesta fuerte por tu vínculo con la Casa Rosada y con tu vínculo con Cristina, y que cuando ese vínculo se cortó, se derrumbó. No, y además porque hubieron acuerdos muy importantes, como por ejemplo la renegociación del Banco Nación como agente financiero de la provincia, que después la termina de cerrar Cornejo. Pero bueno, después ganó las elecciones Cornejo, nos sentamos en una mesa y él me pidió algunas cosas, como la suspensión en esos 6 meses, se tenía que licitar la concesión nuevamente del transporte público, quedó para su gobierno, que firmara la revisión tarifaria quinquenal del servicio eléctrico, que eso, quieras o no, es necesario para que haya inversión y para que haya mantenimiento y mejora y extensión de la red eléctrica, pero también es un costo político, a nadie le gusta que le aumenten. Y también la actividad económica fue mermando, ¿no? Es decir, no es lo mismo el 2011, que digo 1994, para que tengamos algunos parámetros. 1994 y 2011 fueron los años con menor índice de pobreza, de indigencia, de mortalidad infantil y de desempleo. Nosotros terminamos con 3,5% de desempleo en la gestión. ¿Por qué pasó lo que pasó sobre el final? Que creo que fue como el estigma que vos te fuiste, digamos, que es no haber podido pagar los sueldos y haber dejado una deuda muy grande con los proveedores. Creo que vos percibís eso también, ¿no? Digamos que la marca que le quedó a tu gestión fue esa. Fue así. Porque la letra chica no la conozco, vivíamos esos últimos meses, veníamos bien hasta octubre, y bueno, el final, el mes más difícil de pago es diciembre, porque vos tenés que pagar último día de noviembre todos los salarios, a mitad de 10 días el aguinaldo, que supuestamente eso ya se hacía cargo el nuevo gobernador, que asumía el 9, y después los salarios antes de Año Nuevo, inclusive antes del 30 de diciembre por el balance del Banco Nación, el 29. Y en el medio la renegociación con el banco, que no era un dato menor, pues era la renegociación también de la deuda. Ahí en el medio, bueno, no teníamos acceso a Kicillof, que era el ministro de Economía, sí teníamos al viceministro en ese momento, que era Álvarez Agis. Y bueno, era cuentagota, y íbamos y nos pedían una cosa y otra cosa y otra cosa, hasta que llegó un momento que de alguna manera el Banco Nación autorizó. Ahí aparece extrañamente un dictamen de Fiscalía de Estado que nos exigen desde el Ministerio de Economía. Lo pedimos, ya estaba Fernando Simón, nos dan el dictamen y aparece un dictamen de un colega, de un abogado del Ministerio de Hacienda, en contra de esa renegociación y de ese, digamos, un mayor crédito para terminar, digamos, y calzar medianamente no solamente salarios, sino proveedores. Ese dictamen valió que después terminó siendo, cuando Julio Gómez pasa del Tribunal de Cuentas, secretario relator, pasa a ser secretario relator del Tribunal de Cuentas, este muchacho que estaba en el Ministerio de Hacienda y que sacó el dictamen en contra. Entonces, con ese dictamen en contra, Kicillof me dijo, mira, yo hasta acá llegué y el Banco Nación hasta acá llegué. ¿Y por qué se lo metió Cuestiones que, en el medio, te digo, acordate que nosotros todo esto lo habíamos negociado con Juan Carlos Fábrega, que fue presidente del Banco Nación mucho tiempo,
y Patricia Fader, que estaba en el directorio hasta el final del Banco Nación, y después Juan Carlos estuvo de presidente del Banco Central hasta que un día Cristina le pidió la renuncia. Entonces, digamos, fueron la tormenta perfecta, fueron un montón de cuestiones políticas y sin lugar a duda también errores propios de falta de previsibilidad de que pudiera suceder eso y no tener un plan B. 2 puntos con esto. ¿Y Cornejo? Porque siempre se lo responsabilizó a Cornejo de esa situación. Y no hay pruebas. No hay pruebas salvo este dictamen que sin lugar a dudas si el dictamen lo hace un abogado, que es abogado del Ministerio de Hacienda en la gestión justicialista y de ahí pasa a secretario relator, que es el cargo más importante del Tribunal de Cuentas, uno presupone que ese dictamen tuvo premio. Hubo 2 episodios que creo que marcaron, uno casi antes de empezar y otro al terminar. El de antes de empezar fue esa decisión que tomaste con la minería en plena campaña, en donde, bueno, por una instrucción tuya se frenó un proyecto minero que, digamos, podría haber avanzado y que eso fue como un hito. Y en la salida fue el estadio de Aconcagua. Digamos, ¿cómo evaluas esas 2? Bueno. Que fueron también marcas tuyas, ¿no?, de la gestión. Sí. Lo del proyecto minero San Jorge, el que referís de Uspallata, fue porque en toda la campaña recorrimos 7 veces la provincia, los 18 municipios, los 205 distritos que tiene la provincia y bueno, percibíamos la sensación de que la sociedad no estaba preparada para un proyecto de esa naturaleza. Y acá o privilegiás el proyecto puntual de desarrollo o el proyecto político de ser gobernador. Le pasó de alguna manera al gobernador Suárez. Ganó con un alto porcentaje, con una alta legitimidad, más del 50%, 53, 54%, y quiso avanzar con proyectos y tuvo una manifestación popular contundente en el mismo diciembre que había asumido y hizo para atrás. Con lo cual yo fui a la legislatura, asumí el costo político personalmente en la Cámara de Diputados, los diputados propios acompañaron, entendieron la situación y bueno, después logramos la declaración bastante conflictiva, pero se logró la declaración de impacto ambiental, que pasado 2 años de la gestión de Alfredo Cornejo, se modificó esa día y se aprobó. Pero bueno, la ley 7722 tiene que ser aprobada en la legislatura, ¿no? ¿Y el estadio? Eso no fue. Y el estadio nosotros lo vimos como todas las obras de vanguardia que se hicieron en esa época, tanto en el gobierno de Celso Jaque como en el nuestro. Obras de vanguardia como conseguir el financiamiento del túnel de Cacheuta, que cambió desde la población de Potrerillos y Cacheuta, y Blanco Encalada, Sierra Encalada, bueno, todo ese pasaje que hoy se está trabajando, muy bien. Ese financiamiento fuimos a Washington a buscarlo, lo conseguimos, licitamos, hicimos el anteproyecto, el proyecto ejecutivo, bueno, todo eso, como se fue el LEPARC, como fue, digamos, los museos, la recuperación de la Casa Estopel, el Cornelio Moyano, todo apuntado a un eje muy fuerte, que era potenciar el turismo, para lo cual se modificó el aeropuerto, se amplió y se logró una gran conectividad que después de la pandemia cayó muchísimo, durante la pandemia, y ahora se ha recuperado de manera exponencial. Y eso, bueno, traer turismo y que sea no solamente turismo vitivinícola, sino turismo olivícola, turismo de museo, turismo... Pero no hago el link todavía entre el estadio y el turismo. El estadio venía a ser un estadio multifacético de las áreas deportivas que venía a completar la cancha de hockey sobre césped, lo de tenis, lo del Malvina, la pista de atletismo y atrás la pileta olímpica, que es lo único que no hicimos, en la otra cancha de fútbol del 78,
Y el estadio iba a ser para congresos, para espectáculos, porque ya el Bustelo quedaba chico, el Lake Park son salas chicas, entonces no había, digamos, un lugar cerrado para hacer eventos multitudinarios. Por ejemplo, cuando fue la despedida que organizamos de González, el chileno González, que vino del Potro a la arena, ahí nos dijo una persona miembro de la Federación de Tenis Internacional que no se podía hacer queríamos traer la Copa Davis de mujeres y no se podía por la altura del techo. Bueno, eso. También utilizarlo como esto. Claro. Y funciona como un polo audiovisual. Claro, pero viste que no funciona ahora como bueno, eso es un tema de gestión. Después terminó mal con Cristina. ¿Y vos tuviste que ver con eso, no? Sí, fue toda una historia, no solo yo, fuimos varios, pero bueno, en diciembre del 2014 se decide en una mesa de intendente el adelantamiento, y el vicegobernador, por supuesto, Carlos Ciurca, el adelantamiento de las elecciones para julio del 2015. ¿Por qué con tanta anticipación? Porque el decreto de los intendentes del adelantamiento de las elecciones, solamente de intendentes, no de gobernador en ese momento, iba a ser tenía que ser en enero. Sí, claro. Segunda quincena de enero. Entonces me acuerdo patente porque es la fecha de aniversario del fallecimiento de mi papá, el 4 de enero del 2015. Estábamos en Mar del Plata con mi familia de vacaciones y nos juntamos con el Chueco. Y bueno, lo que iba a ser un cafecito de 40 minutos terminó siendo un café y algo para picar 4 o 5 horas, no me acuerdo cuándo estuvimos, pero muchísimo. Lo que sí me acuerdo que mi mujer me llamaba porque estaba con los niños chicos y ella no sabía qué hacer para entretenerlos. Entonces, bueno, ahí yo le decía que el desdoblamiento era un error por varios motivos. Y él me decía, mira, si no, la decisión de los intendentes ya está tomada y al Adolfo lo dejan solo. Ya está definido que era el candidato. Bermejo era el candidato a gobernador. Con lo cual, bueno, el tema es, yo voy a hablar con Cristina. No, voy a hablar yo. Le digo, mira que es un tema difícil y muy picante, digamos, en la primera provincia nos despegamos de todo, después de ser tempranamente, tempranamente lanzados a la campaña de Scioli, presidente. Fue el primer gobernador y el primer dirigente de relevancia que jugó el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa del 2014 por Scioli presidente. Entonces ya eso de alguna manera molestó un poquito en Casa Rosada. Y me lo dijeron. Hablé con Cristina y me lo dijo personalmente. ¿Y qué te dijo? Nada, que estaba muy apresurado en jugar políticamente de esa manera. Y creo que hoy, bueno, con el diario del lunes es mucho más fácil ver las cosas, creo que sí. Y sobre todo en una provincia donde el agente financiero de la provincia es el Banco Nación, donde los organismos nacionales en nuestro gobierno y en el gobierno anterior tuvieron mucha incidencia. Actualmente el 60% digamos, de los recursos que ingresan a la provincia son de tipo nacional. Hablando de eso, para redondear lo de Juan Carlos, no sé si en algún momento habla, saca el decreto de los intendentes del desdoblamiento, se define que la campaña es en julio, saco el decreto de elecciones y en el interín, no sé qué otras cuestiones porque nunca hablé con Mauricio, mucho menos con Juan Carlos, en el interín, bueno, estuvo la salida de Juan Carlos de la Casa Rosada, que fue todo un hito, porque te vuelvo a repetir, está desde la época del primer gobierno de Menem. Y bueno, eso, no sé, seguramente lo afectó en su salud y al poco tiempo, creo que 1 mes y medio, 2 meses, falleció. Justo, me acuerdo, 48 horas antes de las PASO en Mendoza. La última política antes de cerrar. Tú tuviste un vínculo muy particular con Ciurca, con el vicegobernador, digamos.
y sobre todo porque además fue como el que durante tu gestión quedó al control de la política de seguridad. Digamos, él y su equipo fueron los que mayormente manejaron la política de seguridad. Estuvo bien, digamos, vos lo tomás como un saldo positivo y sobre todo porque a veces sucede que el vínculo entre el gobernador y el vice no termina del todo bien. ¿Este fue el caso también? Bueno, al principio la idea de ambos y fundamentalmente yo cedí algunas cuestiones que para preservar esa relación, que siempre fue conflictiva históricamente entre el gobernador y el vice. De hecho, en la gran mayoría terminaron con enemistades y algunas muy fuertes, salvo el caso de Jalif con Cobos, todas las demás de alguna manera fueron traumáticas. Yo no quería que sucediera eso. Empezamos un poco mal en el sentido de que al armar el gabinete él entendía que el Ministerio de Desarrollo Social y el de Seguridad tenía que poner él sus lugares, una discusión menor. Yo entendía que no, porque queríamos tener una impronta que ya imaginábamos muy inclusiva desde lo social. Y esa fue un primer choque importante. Y el segundo, más político, fue el armado de una línea política que fue La Corriente, con un acto de Hernández Talleres a 3 meses de haber asumido la gobernación, donde fue una multitud de gente y armaron La Corriente con el intendente de ese momento de Las Heras, Guaymallén y Luján. Creo que eso fue un ejercicio de poder muy fuerte y de acción política. Y bueno, yo ahí decidí correrme de eso y dedicarme a la gestión. Era muy temprano para pelearse, digamos. Que al final, claro. 3 meses eres muy, entonces muy yo rápido. cedo, bueno, vos quedate con la política, yo me quedo con la gestión, y en realidad no hay gestión sin política y no hay poder sin construcción política. Y bueno, ese fue mi error político. El gran error no fue haber construido políticamente como sí lo hizo él. ¿Qué costo personal pagaste por ser gobernador? Familiar, primero. Sí. Salud, segundo. Y bueno, algunos amigos también que quedaron en el camino. ¿Por política? ¿O por qué? Ya entramos en el campo de lo personal. Algunos porque se comieron el personaje, otros porque son amigos del campeón, y cuando ya el campeón no tiene la corona o la lapicera en este caso, solo se alejan. Que eso está bueno porque te quedás con la esencia, con lo que realmente te quieren por lo que sos. Así que desde un primer momento, cuando decidí ser candidato a gobernador, que lo decidimos junto con mi esposa, también tenía claro que el 10 de diciembre del 2015 terminaba mi etapa política. Francisco Pérez guarda para sí la convicción de que soportó una tormenta perfecta en el último año de su gestión que lo llevó a pasar una de las peores crisis financieras que se recuerden desde 1983 hasta hoy en Mendoza. Dejó, si se quiere, una obra monumental que todavía hoy sigue discutiéndose, como fue la construcción del Estadio Aconcagua Arena. Hacía frío, muchísimo frío, esa noche de septiembre del 2013 en la que el Indio Solari daba uno de los conciertos más multitudinarios que se recuerden. Más de 100.000 personas en San Martín para escuchar y ver a uno de los más grandes del rock argentino.